Buenas tardes, hermanos. Espero que, como siempre, disfrutando del día, de la bendición que Dios nos regala de estar despiertos. Saludamos a todos los hermanos que se conectan con nosotros en directo, como los que nos van a ver a través de la semana. Y hoy les pregunto, ¿conoces a Dios íntimamente? La Biblia dice en Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La gente tiene toda clase de ideas distorsionadas en cuanto a Dios, y por eso su perspectiva de la vida es equivocada. Muchos creen que resulta muy difícil conocer a Dios y lo perciben como algo muy lejano e imposible de alcanzar. Sin embargo, lo cierto es que Dios desea revelarse a la humanidad y tener una íntima relación con todo el ser humano, por lo tanto, Él está muy interesado en darse a conocer al mundo. Esto lo vemos claramente a través de toda la Biblia. Por ejemplo, en el pasaje de hoy, el autor de la carta a los Hebreos nos dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a su pueblo a través de los profetas. El problema fue que el rebelde pueblo de Israel no prestó atención a sus palabras, es decir, rechazaron sus intentos de relacionarse con ellos y se perdieron de los planes de bendición que Dios tenía para ellos. En Isaías 48, 17 al 18 encontramos esta declaración. Así ha dicho Jehová, redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz por un río y tu justicia por las ondas del mar. También Dios se revela a nosotros a través de su creación, del mundo físico que nos rodea, estos paisajes. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ellos nos hablan de su gloria y su majestad. El viento y las olas, los huracanes, los terremotos demuestran la fuerza y el poder de Dios. Las diferentes estaciones con sus diversos matices, el sol, la luna, las estrellas, nos muestran el genio creador de nuestro Hacedor. Dios también se revela a sí mismo a través de la conciencia del hombre. Aún aquellos que no conocen la ley de Dios saben que por instinto que Él es bueno y que es malo. Dice Romanos, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hay ateos que nunca robarían, matarían o violarían. Este principio proviene de Dios, quien ha inculcado un sentido moral en la conciencia de todo hombre. Claro que estas personas siguen los dictámenes de su conciencia, pero no creen que Dios les existe y por lo tanto no llegarán a conocerlo. Ahora bien, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Dice el pasaje de hoy, la máxima revelación de Dios a la humanidad ha sido a través de su Hijo Jesucristo, quien dejó su gloria para tomar forma de hombre y revelarse ante nosotros. Jesucristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Él es el mismo Padre, como les dijo Jesús a sus discípulos en Juan. Si me conocéis también a mí, conocéis a mi Padre, y les habéis visto. Más adelante Felipe le dijo al Señor que les mostrara al Padre, y Jesús le contestó, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a su Hijo Jesucristo, el Verbo encarnado, la palabra revelada, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. ¿Y cómo puedes conocer a Jesucristo? Escudriñando la palabra de Dios, meditando en ella diariamente, orando, pidiendo
espíritu de sabiduría y revelación. Cuando hagas esto cada día de tu vida, el Espíritu Santo irá creando en ti las condiciones para que puedas conocer íntimamente a Dios, revelado por medio de la palabra y de su Santo Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, yo anhelo conocerte y vivir en comunión contigo. Te ruego que me des espíritu de bendición, de sabiduría y revelación para poder verte de la manera en que tú quieres que yo te vea y te conozca y pueda revelar a mis hermanos, Señor. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Los dejo como siempre en compañía de nuestro amadísimo Pastor John Jairo. Amén, amén. Bendiciones a todos, hermanos. Espero que todos se encuentren bien. Espero que todos estén atentos a la palabra de Dios. Bueno, perdón. Hoy continuamos con la enseñanza de la palabra de Dios en un tema que es bastante interesante. Es un poco, digámoslo, difícil de entender por cuanto habla de cosas que Él hizo, nosotros no vemos, no vimos, de cosas que Él estableció como verdad, que nosotros las estamos descubriendo y que solamente podemos aplicarlas por fe. O sea, porque usted creyó o cree en lo que Dios dice y aun cuando no vea, aun cuando no le conste nada, porque sus sentidos no se lo dicen, usted simplemente quiere darle crédito y obedecer a Dios, porque usted le cree a Dios. Y es esto de crucificar la carne, que ya fue crucificada junto con Cristo. Entonces, entender esto no es fácil para una mente lógica, una mente de pronto educada científicamente, educada por el mundo. Resulta que creer es dar, dar por cierto, aunque no vea, aunque no lo tenga, aunque no lo pueda comprobar, todo lo que Dios dice y está revelando a través de su palabra. Eso se llama fe en Dios. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a Dios no lo vemos, pero sabemos que existe. Como decía Cielo en la meditación, la naturaleza refleja el carácter de Dios, su diversidad, su amor. Entonces hoy vamos a continuar con este tema y a enfocarnos en que la carne ya no gobierna. ¿Sí? Como decía al principio hace 15 días, hay muchos creyentes que están frustrados, que no ven cambio en su vida, que no pasa nada y resulta que hay muchos que están simplemente dependiendo de la experiencia sensorial, digamos lo emocional, que puedan vivir, experimentar, más no en lo que la palabra dice. Entonces, no pasa nada en sus vidas pues, porque no ponen la palabra como la influencia máxima en sus vidas, no se dirigen por ella y quieren vivir algo diferente y quieren entonces lo achacan a agentes externos. El caso de muchos creyentes cambian de iglesia, cambian de predicador, buscan un predicador más motivacional que los erice, buscan música, etcétera, pero al final de cuentas se ven a sí mismos como personas que no han podido, que siguen cayendo en patrones, eh, sus vidas simplemente siguen siendo como las mismas. No entendemos que la verdad de Dios debe instaurarse en la mente, reproducirse en la medida en que meditemos en ella, y ella va produciendo un fruto, como dijo el salmista en el Salmo 100, en el Salmo 1, versículo 2. A su debido tiempo va a dar fruto, no es de inmediato. Usted no puede cambiar de pensar de la noche a la mañana. Puede cambiar muchas cosas, sí, pero usted tiene ya una mente estructurada en el mundo, ya la tiene enseñada de acuerdo a lo que el mundo le dice, y eso tenemos que desaprenderlo en cierta medida y meter la nueva enseñanza. Eso es lo que se llama la transformación.
transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que puedan comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, entender que la carne ya no gobierna, ese es el título de hoy. Entender que la carne ya no gobierna es el propósito de esta enseñanza. Es entender que las pasiones y deseos, que es lo que la Biblia identifica como carne descontrolada, no es un asunto externo al creyente. No depende de Dios, no depende del pastor, no depende de un hermano, de la intensidad de las oraciones de otros, ni siquiera de la intensidad de la oración propia. Porque usted puede estar pidiendo y orando, usted puede estar genuinamente orando, el Señor cambia. Pero si usted no usa la palabra de Dios, no se concentra en ella, no medita en ella, entonces va a seguir, y eso no lo transforma, pues va a seguir los mismos patrones que ha vivido toda la vida. Entonces depende de una decisión que se toma con suma profundidad, con suma importancia y conciencia de qué es lo que realmente se quiere hacer. Crucificar la carne no es algo que se hace cada día como un inicio reciente, sino la decisión que implica un cambio, como un compromiso con uno mismo en la presencia de Dios, de ya no responder a los impulsos pasionales, sino de obedecer a la palabra. Tengo que meter la palabra, obviamente, tengo que integrar la palabra a mi vida, a mi forma de vivir. Pongamos un ejemplo, si usted es de estas personas que se le dedica de las 24 horas, 10 horas a mirar el celular, cuánta información viene del celular, ¿de qué se está alimentando? De lo que sale por allí, sea lo que sea. Si usted dedica la gran mayor parte del tiempo a leer literatura netamente del mundo, a leer, yo no estoy diciendo que sea malo, el punto es cómo discernir qué es bueno y qué es malo, cómo aprender a ver qué es lo provechoso. Si usted se dedica a ver televisión 6 horas al día y qué es lo que está sustrayendo de allí, pues eso es lo que va a reproducir finalmente. Si usted lee la palabra de Dios, medita en ella, no viéndola como un libro religioso, porque enseguida, como un libro religioso, perdón, porque enseguida su mente está entrenada para decir, yo no soy religioso, yo no soy sacerdote, yo no soy monja, yo no soy cura, yo no soy pastor, yo no soy evangelista. Entonces, eso sencillamente es lo que voy a reproducir. Cuando nosotros decidimos dejar que el espíritu domine, y es la palabra, domine, porque medito en ella, progreso en el conocimiento de ella, entonces estamos conscientes de que la carne que me gobernaba ya murió y no tiene el control, la estoy dominando. Hay oraciones sinceras, de consagración a Dios. Hay un mover del alma sincero que quiere vivir la vida nueva, pero pronto deja que la carne siga dominando, que siga gobernando como siempre lo ha hecho. O sea, esto como que lo que hago, como que no me está cambiando, como que sigo viviendo la misma cosa. ¿Por qué? Porque hubo de pronto una emoción, pero no un deseo genuino de matar esos deseos en la cruz. Porque hubo un sentimiento, pero no una decisión. Hubo promesa, pero no una rendición real. Esos son los momentos que llamamos motivacional, perdón, emotivos, que la gente de pronto experimenta en un momento dado, en el servicio, en la música, en la predicación, eh, cuando oramos los unos por los otros y se experimentan cosas y hay genuinidad. ¿Ven? Pero hasta dónde hubo una rendición real de mi ser a lo que el Señor quiere hacer. Hasta dónde fueron solo las emociones y no lo que realmente es sabiduría. Amén. Entonces, cuando no hay una decisión a conciencia real de querer cambiar y tú eres mi Señor y tú me dices cómo es que debo conducir mi vida y tú me das la sabiduría para aprender a vivir esa vida. Cuando no hay esa conciencia, simplemente lo que estamos viviendo
son los patrones que siempre hemos vivido en la carne. Y por lo tanto ahí hay insatisfacción, por lo tanto se repiten los patrones, no somos buen ejemplo para los demás, nos señalan, nos dicen, pero si eso es ser cristiano, yo no quiero ser eso. ¿Ven? Porque no ha habido cambio, porque no hay rendición total al espíritu que es la palabra. Es como cuando, voy a poner un ejemplo terrenal a ver si me hago entender mejor. Usted conoce a una persona, una mujer, la que va a ser su esposa, hablando de hombre hacia mujer, se enamora, le gusta, lo atrae, usted quiere tener algo con ella, quiere ir más allá, le parece que la mujer es espectacular, usted no le ve defectos, solo le ve atributos, virtudes, inclusive los defectos los ve lindos, y quiere comprometerse con ella, quiere que ella responda a ese sentimiento que usted tiene, a que hasta aquí solo hay emoción, solo hay sentimiento. Entonces usted se relaciona con otra persona, empieza a salir con ella, ya empieza a haber relación, ya pasa de más una motivación netamente emocional a algo más, conocimiento. Y empieza a tener una relación, a convivir, a hablar, a intercambiar ideas, a conocer posiciones, a conocer reacciones, a conocer defectos. Y aquí entonces ya viene ese entendimiento. Pero una cosa combinada con la otra lo lleva a o sea, es decir, el enamoramiento con el entendimiento y el conocimiento lo puede llevar a querer vivir con esa persona. Entonces usted se compromete, usted le propone matrimonio. Cuando eso pasa, cuando se casan, ya la vida individual no sigue siendo igual. Usted no vuelve a repetir patrones de soltero. Es decir, escúchame bien, cuando usted realmente está comprometido. Porque hay personas que se comprometen pero no quieren dejar su vida de soltero, quieren seguir los mismos patrones. No entienden, y pasa con muchos creyentes, no entienden que cuando quieren entrar en esa relación, esto se quedó atrás. No, ya no, yo ya no vivo para eso, ya no vivo para la fiesta solo, para la locura, para las mujeres, para esto y para lo otro. Yo ya vivo es para ella. Ese es el amor genuino. Yo sé que tiene defectos. En el caso con Dios, Dios sabe que tenemos defectos. Él no tiene defectos. Él dio su vida por mí. Yo no soy capaz de dar la vida por Dios. Amén. Yo creo en el amor de Dios. Dios cree en que yo he hecho una proposición genuina. Quiero estar contigo. Él me dota de Él. Él le da todo, me da todo. Yo respondo a ese amor. Yo me comprometo con Él. Entonces el compromiso con Él es como el compromiso de esposo y esposa. Cuando, vuelvo y digo, cuando es genuino, no cuando se casan con esa premisa, yo me casé, pero yo puedo seguir viviendo mi espacio. No, hermano, eso no es así. Entonces ya la vida individual pasa a ser una vida de compromiso, de unión. Ya se tiene en cuenta la otra persona para todo, aun cuando no esté presente. La oportunidad en que yo tengo que ir y no estoy con mi esposa, todavía es mi esposa. Todavía la amo, la respeto, soy fiel a ella. Yo la quiero respetar, yo la quiero honrar. Eso significa ser fiel, no porque no me esté viendo, entonces voy a aprovechar la oportunidad de hacer otras cosas. Se quiere manifestar ese amor puro por la otra persona y se tiene en cuenta a la otra persona y se conduce teniendo en cuenta a la otra persona. Amén. Entonces ya no soy el mismo, ya no soy el soltero, ya soy el casado. Este es el nuevo yo, este no es el viejo yo. El viejo yo era otra persona que no tiene compromiso. Ahora yo tengo un compromiso de amor acá. Por eso me cuido de no volver hacia lo viejo. Amén. Entonces esta relación la exalto. ¿Y cómo la exalto? No hablando divinidades de mi esposa cuando a veces ni siquiera la siento. ¿Cómo la exalto? Con la conducta, fidelidad, honra, respeto, amor hacia esta persona. Se tiene en cuenta sus deseos, sus gustos, sus defectos como sus atributos.
se estimula a no dejarse llevar por la atracción a otra persona. Perdón. En este caso estamos hablando de Dios. Pues si Dios es el de la Biblia, si creo en el Dios de la Biblia, a través de la Biblia yo conozco a mi Dios, el amor de Él por mí es tan puro que dio su vida por mí y quiere que me vaya bien. Entonces Él me dice cómo vivir la vida. Yo ya no soy aquel que no conocía. Es la manera de enfrentar la muerte a la carne, sus deseos y pasiones desordenados. Hay que ser fiel con uno mismo y al hacerlo se es fiel con Dios. Por eso dice la palabra ahí en Gálatas, capítulo 6, versículos 7 al 9. No os engañéis. ¿Qué quiere decir que me puedo engañar? Dios no puede ser burlado, pues lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No desmayemos, pues, de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. Y fíjate que aquí lo que estamos hablando es de perdurar, de mantenerse. A su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. Quiere decir, si nos mantenemos allí. En cada, lo que yo necesito que usted note aquí es que en cada persona está su futuro. Es decir, el que siembra para su carne, ¿qué va a cosechar? Corrupción, va a recibir corrupción. ¿Qué es sembrar para la carne? Para mis emociones descontroladas. Si yo siembro violencia, voy a recoger violencia. Si yo siembro impiedad, voy a recoger impiedad. Si yo siembro escasez, voy a recoger escasez. Si yo siembro glotonería, voy a recoger enfermedad. Si yo siembro ira, voy a recoger eso. En fin, voy a recoger lo que no es bueno. Amén. Si yo siembro lo contrario, si yo siembro para el Señor, ¿y qué es sembrar para el Señor? Hacer como Él me dice. ¿Por qué para el Señor? Porque el Señor dio su vida por mí. Entonces, al dar su vida por mí, lo que Él quiere es su beneficio en mí y Él es entonces en mí. Estoy sembrando para Él en mí. Amén. Si yo sinceramente, conscientemente, quiero cambiar mi forma de vivir, o usted está conforme con su forma de vivir, usted es perfecto, todo le satisface, usted está pleno, usted no necesita de Dios, siga como va, no hay problema. Pero si usted entiende que su vida no está plena, si usted quiere cambiar aspectos de su vida, debe dejar atrás el viejo hombre que vivía conforme a su propio criterio y su propia voluntad. Aprenda, porque en Proverbios sobre todo el Señor nos enseña que ellos que confían en su propio criterio y su propia voluntad van por el camino a la perdición. Si yo no le puedo creer al que todo lo sabe, entonces ¿a quién le voy a creer? Si entiendo que Dios quiere lo mejor para mí, debo sembrar para mi propia vida lo que viene de Él. Amén. Si se siembra emoción religiosa, y emoción religiosa es lo que estaba hablando de aquellas cosas que son netamente emocionales, que en un momento dado me siento espiritual, pero al otro día ya no. Y no crucifico realmente la carne, es decir, ese sentimiento que surge cuando la música, la predicación, los momentos de oración espontáneos me mueven las emociones, entonces lo que se cosecha es frustración espiritual. Pero si se siembra crucifixión genuina de la carne, es decir, se reconoce la necesidad de dejar atrás la vida que se llevaba para vivir una vida nueva, que va siendo transformada, entonces se cosechará una vida de poder que transmite lo que viene de Dios a los que están alrededor. Usted puede haber vivido su vida, hermano, de una manera que ha sido exitoso económicamente. El punto es que nosotros confundimos esa clase de éxito con bendición de Dios. Sí es bendición de Dios, pero así como el impío florece y tiene prosperidad económica, también cualquier persona lo puede hacer. Dios nos dio la capacidad. Eso no significa que usted esté bien.
Usted tiene que mirar su interior. Si usted es una persona que tiende a la corrupción, es decir, vamos a poner un ejemplo clásico. Usted va por la carretera, lo para un policía, el policía le va a poner un comparendo, usted tiende a la corrupción, ¿qué es? Le voy a dar 50.000 para que no me lo ponga. Usted puede suplicarle que por favor perdone su falta. Eso no es corrupción. Pero usted se ofrece para que no le pongan. Ofrece, usted está siendo corrupto. Si usted va al contador, usted tiene muchas propiedades, mucho dinero. Va al contador y busca la manera de no pagar tanto impuestos, quitemos esto, hagamos esto, no sé qué. Usted está siendo corrupto. El Señor dijo, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿Ven? ¿Quién lo está viendo? Usted no solamente está transmitiendo un mensaje a su contador, a las personas que se enteran, sino que usted mismo está sembrando para usted corrupción. Sobre su propia vida vendrá corrupción. Y cosas semejantes a estas. En la vida personal íntima, ¿qué hace? Que nadie lo ve, pero hay un Dios que todo lo ve. ¿Qué es lo que usted está sembrando para su propia alma, para su propio cuerpo? Entonces, y como lo he dicho anteriormente, crucificar la carne no quiere decir, no significa que nunca más se va a cometer errores o que nunca más va a volver a sentir. Significa que cada vez que usted mete la palabra de Dios en su mente, cada vez que usted reproduce esa palabra en sus acciones, ¿ve? Vuelvo y pongo el ejemplo de eh, no responda con palabras a palabras agresivas cuando lo tratan agresivamente. No alimente el fuego, no alimente la protesta o aquella violencia, estimulando a otros a que lo hagan. Cosas semejantes. Cuando usted se subordina al deseo del Espíritu, cuando le dice sea manso y humilde, usted comienza a dejar fluir el Espíritu en usted y entonces usted va a ver otra clase de vida frente a sus ojos. Yo les hablaba de Jesús cuando estaba en la cruz. En el Antiguo Testamento, cuando se hacía un sacrificio, eran animalitos. No podía el animalito escapar del altar en medio del proceso. Él estaba allí, lo tenían allí sujeto, amarrado. La muerte era completa, no había plazos. O vamos a crucificar una parte del animalito y él sigue viviendo y mañana sacrificamos otro. No había manera de negociar para morir por pedazos. Y eso es lo que significa crucificar la carne. Es morir de una vez y para siempre a esa vieja vida. Usted se casó. Entonces sacrifica lo que no me hace mucho daño y lo demás después. No rendimos una parte del ser y luego lo demás. Es una rendición total, radical, sin condiciones. Es matar allá en la cruz esas pasiones y deseos que han gobernado mi vida por siempre. Y lo he hecho conscientemente. Entonces, cuando eso sucede, comienza lo sobrenatural a manifestarse en el camino del creyente que ninguna disciplina religiosa puede producir, porque es algo consciente. Yo estoy relacionado con la palabra. La palabra es mi vida. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. La palabra vive en mí. Entonces, ninguna disciplina religiosa, sino una relación, es la que comienza a producirse como de una manera natural. El ejemplo claro en Pedro, el apóstol Pedro. ¿Quién era Pedro? Recuerden, Pedro era un pescador, era un tipo rudo, un personaje que se destacó en dos ocasiones diferentes, de dos maneras diferentes. Un hombre que anduvo con el Señor Jesús, que disfrutó de su presencia, de su amor, de su bondad, como también de su poder, porque como los demás apóstoles, él hizo milagros. Pero viene el arresto de Jesús. Antes y durante el arresto de Jesús, la carne de Pedro salió a flote. Jesús anuncia su arresto, su muerte. Pedro dice, Señor, que nada te pase a ti, yo daré mi vida por ti. Y el Señor le dice, pero
te digo una cosa, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y entonces la carne de Pedro sale, esa carne de yo puedo, yo todo lo puedo, yo soy más digno, yo soy más humilde, yo soy más valiente, yo hago, yo esto y lo otro. Él quería evitar que con sus fuerzas, con su violencia, con su capacidad, que Jesús fuera arrestado. Y también lo vemos luego de recibir el Espíritu Santo. Ahí en Juan capítulo 20, versículo 22 dice, habiendo dicho esto, ya el Señor está resucitado, les encuentra con sus discípulos y les enseña que es Él y les da instrucciones, 40 días y 40 noches comparte con ellos. Y entonces el Señor dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y luego vemos a Pedro en el libro de Hechos, ya es el capítulo 2 de Hechos, el día de Pentecostés. Y Pedro está dominado por el Espíritu Santo. Él no está pensando en yo traicioné a Jesús, en yo que fui esto, en yo que fui... No, él está dominado por el Espíritu Santo. Él comienza a hablar. Y comienza a hablar con tal poder del Espíritu Santo, no de él, que la gente se aterraba. Y decía, pero no es este el ordinario, el del vulgo, aquel, este agresivo. ¿Con qué poder está hablando? Y comienza a hablar y más de 3,000 personas que no alcanzaban a entender lo que estaba sucediendo con ese mismo hombre que antes conocían bien por su violencia y sus rudeces, ahora estaba hablando con tal convicción y tal poder. Pero no era un mal hombre, pero no había sufrido la crucifixión, perdón, la experiencia de la rendición de su carne radicalmente. Pero entendió, y luego lo vemos que también cometió otros errores. Pero el asunto es que él ya se enfocó diferente, ya no se enfocó en él, en su capacidad, en esto es lo que yo he hecho toda la vida, sino que cambió. Es un compromiso consigo mismo, no, este es mi Señor, voy a obedecerlo, lo que Él me diga, porque sé que aquí está la vida. Entonces cambió radicalmente. Entonces no se trata de lo que vivieron estos hombres privilegiados, porque alguno puede decir, pero es que él estuvo con Jesús. Bienaventurado, bienaventurado aquel que aún sin ver cree. O sea que usted sí cree, sin ver a Jesús, es un bienaventurado. Eso es lo que el Señor quiere que todo creyente viva, porque es el mismo espíritu que transformó a Pedro, el que mora en el que ha entregado su vida al Señor. Si usted ha entregado su vida al Señor, ¿y cómo ha entregado su vida al Señor? Señor, yo creo que tú diste tu vida por mí en la cruz, que tú eres Dios hecho hombre, que tú fuiste el Cordero perfecto, que pagó por mis pecados, por amor a mí. Sin culpa y sin mancha, tú fuiste crucificado para que yo fuese justificado. Yo creo en ti, yo recibo la vida que tú me das. Punto. Si hay una convicción, una certeza, un entendimiento pleno de esto, hermano, usted recibe la vida del Señor. Y vuelvo y le digo, entonces no, es que no sentí nada, no es que no se trata de sentir nada. Y recibiréis el Espíritu Santo. Es una promesa del Señor. Léase Romanos 10, 9 y 10. ¿Ven? Léase el capítulo 17 de Juan, que por el testimonio de aquellos van a creer. Está orando Jesús por nosotros. ¿Ven? Entonces, es la misma crucifixión. Por lo tanto, es la misma condición, crucificar la carne ahora mismo de manera consciente, sincera y radical. Si usted se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? Morir a su carne es la respuesta. Si usted está dispuesto a tomar esa decisión, debe entender que el Señor nos ha hablado ya sobre este asunto. En Romanos capítulo 6, versículos 5 al 7. Porque hay gente que dice, es que yo todavía estoy esperando que la voluntad de Dios se haga en mí. No, hermano, si usted está esperando que Dios lo ponga en un estrado por allá a predicar a millones de gentes, ese no es el propósito necesariamente de Dios. El propósito de Dios es que usted entienda que Él le quiere dar una nueva vida, que para eso usted debe dejar la vida atrás, esa que usted llevaba, y entregarse a Él plenamente. Romanos 6, versículos 5 al 7 dice, porque si fuimos plantados en Él, en la semejanza de su muerte, escuche, está hablando en pasado y nosotros no estuvimos en esa. Amén.
Pero cuando creemos en el Señor, eso es lo que pasa automáticamente. En Dios no hay tiempo, no hay límite de tiempo. Si fuimos plantados en Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea que en si Él ya resucitó, nosotros resucitamos con Él y estamos sentados a la diestra del Padre. Esto no es lógico para una mente natural. Esto se cree, hermano, esto se recibe por fe, porque lo dice Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea libre, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que murió ha sido libertado del pecado. Entonces, si yo creí en el Señor, yo, escuche, ya morí con Él en la cruz, ya resucité con Él, significa que ya no sirvo al pecado, y es lo que tengo que entender, ¿por qué tengo que obedecer al pecado? Si ya fui libre de Él. Hermano, pero es que usted no conoce mis debilidades, es que usted no conoce. No, hermano, y no quiero conocerlo, créame. Pero lo que yo sí entiendo es la palabra de Dios. Y si yo hago que la palabra de Dios se instale en mí, lo que yo me repito y lo que yo me digo es, ya no vivo para el pecado. Yo ya no vivo para mí. Yo ya vivo para Cristo. Cristo vive en mí. Y lo repito, y lo hago, y lo tengo consciente. Y le doy gracias a Dios y se va manifestando una realidad que todavía no la veo, pero se va dando en su debido tiempo un fruto. La mente nueva que dice el Señor que tenemos, la mente de Cristo. Y yo estoy seguro que usted no puede verse con la mente de Cristo. Pero el Señor dice que ya la tenemos. ¿Cómo la vivo? Es eso, dándole crédito, dándole el derecho a la verdad de Dios en su vida. Yo tengo la mente de Cristo. Ah, pero es que los demás no la ven. A usted no le importa si los demás la ven. Es que Dios dice que usted la tiene. Entonces empiece a pedirle sabiduría a Dios. Señor, ¿cómo es que tengo que vivir esta mente de Cristo? Y el Señor comienza a revelarle. Pero se necesita, como le digo, una credibilidad, una certeza, un compromiso con usted mismo ante Dios. Sí, quiero ser esa nueva criatura. Entonces la mente nueva, la nueva identidad es una que ya no sirve al pecado. Es, es la que tiene pleno entendimiento de su nueva realidad, dejando atrás lo que era, lo que lo identificaba. Usted comience a hablarse, comience a pensar como Dios piensa de sus hijos. ¿Qué piensa Dios? Tú eres mi hijo, tú eres justificado, yo te justifiqué, yo te limpié, yo te aparté, tú eres para mí, tú me perteneces, tú vives en mi reino, tú ya no vives en ese mundo. Ese mundo no te enseña, ese mundo no te dirige, yo te guío, yo te enseño. Dios nos mira, no nos mira como lo que éramos, sino como lo que Él hizo de nosotros ahora. Otro ejemplo. Si usted lee Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice que Él hizo perfectos a los justificados una vez y para siempre. El justificado es el que se ha acogido a la justicia que Dios aplicó en Jesús en la cruz. Él pagó por mí, yo soy exento. Esa es la justicia de Dios para mí. Y Él dice que si Él me justificó y yo recibí esa justificación, yo soy perfecto. ¿Cómo me veo yo? Si yo comienzo a pensar, Dios me ve perfecto, yo ya no sirvo al pecado, el pecado no gobierna en mi vida, mi carne ha sido crucificada. Cada vez más el estímulo de las emociones van muriendo. Ya me dejo guiar por su verdad. El problema es que usted no se ve así. Usted se ve y se va a seguir viendo natural en la medida que usted no quiera verse como Dios lo ve. Entonces, en la medida que usted se vea natural, como siempre ha sido, entonces usted va a seguir diciendo, es que yo soy así, es que yo soy imperfecto, es que yo soy pecador, es que yo soy inmundo, es que yo no merezco. Y adivine qué está haciendo. Lo que usted está haciendo es rechazando la gracia de Dios, la verdad de Dios. Por lo tanto, usted se alimenta de lo que usted mismo dice, como dice Proverbios. El hombre se alimenta de lo que habla. Su vientre se llena de lo que habla. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua. ¿Quién es el primero que oye lo que usted dice? Pues usted mismo. Usted tiene una boca, pero tiene dos oídos.
Entonces, ¿qué le mete a los oídos? ¿La verdad de Dios o su verdad? ¿O la verdad del mundo? Sí, naturalmente usted lo que dice, pero es que usted ya no es esa persona, porque usted ya murió en la cruz, si eso es lo que usted realmente está determinado a hacer. Entonces usted ya no es servidor a la maldad, de ninguna manera. Ahora servimos al Espíritu. Ahora escuche, servir al Espíritu no se trata de parecer bueno, no se trata de hacer obras buenas, se trata de meter la palabra de Dios y que ella comience a reproducirse en su vida de una manera natural. Si antes pensaba que no podía hacer, que no podía, era porque tenía la carne derrotada, sujeta a pasiones y deseos. Por eso dice la escritura, lo dice Pablo, no recuerdo exactamente quién lo dijo. Ahora soy más que vencedor en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, piense cómo es estar en Cristo y es ser vencedor, porque Cristo venció en la cruz. Por eso es que usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Porque esa carne no es la que le dicta sus pensamientos, no es la que lo controla sus emociones, no es la que le dice quién es usted, sino Dios le dice quién es usted ahora. Porque usted ya murió junto con Cristo en la cruz. Ese es el pensamiento que debe dominar la mente de ahora en adelante. Es la manera en cómo debemos aprender, escuche la palabra, aprender a vernos, eliminando todo argumento que me quiera llevar a pensar de mí como lo hacía antes. Puede ser mínimo o puede ser demasiado. Es que yo soy, es que yo soy. Usted no sabe quién soy yo. Puede ser eso también. Cuando usted piensa de manera tampoco necesita de Dios. Usted puede decirse a sí mismo, ya no soy un derrotado, ya no soy un iracundo, ya no soy un necio, ya no soy un falto de amor, ya no soy un inmisericorde, ya no soy un impaciente. La bondad brota en mí, Cristo brota en mí. El fruto del Señor, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, esperanza, templanza, dominio, ese brota en mí, aunque no lo vea. Acuérdese que usted ya no camina por vista, sino por fe. Pero en la medida en que usted por fe use lo que está aprendiendo de Dios, se va a comenzar a reproducir. Ya no respondo como solía hacerlo. Ya no pienso como si, ay Dios bendito, todo es una calamidad. Ay, santísimo Dios. Ah, usted está siendo dominado por el miedo, por el temor. Entonces, ¿dónde está que usted es más que victorioso en Cristo Jesús? ¿Dónde está que la paz del Señor gobierna en mi vida? ¿Dónde está? Yo dependo del Señor y no del mundo. Dejo que el Señor ahora se manifieste a través mío, porque esa es mi nueva naturaleza. Morir en la cruz no es lo que yo puedo hacer, es lo que el Señor hizo por mí. Él hizo que pasaran la cruz muchas cosas junto con Él en mi beneficio. Si yo miro otra vez Romanos 6:5, porque si fuimos planteados, póngalo en términos, en persona, primera persona, porque si fui plantado en Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seré en la de su resurrección. Y Cristo ya resucitó. Amén. No nos plantamos nosotros. No pudimos hacerlo. Nosotros no pudimos hacer eso. El Señor lo hizo con nosotros, en nosotros. El punto es que no lo entendemos, no lo sabemos, no lo creemos y por lo tanto no vivimos conforme a esta verdad de Dios. Si medito en esta escritura, si dejo que ella se quede en mi mente, si la tengo presente todo el tiempo, tarde o temprano comprenderé exactamente su significado. Y entonces también podré comprender que lo que me hacía falta era alinearme con la verdad de Cristo. Cuando Jesús murió en la cruz, por el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios hizo que nuestro viejo hombre muriera con él. Usted no lo siente, usted no lo vivió, usted puede que no lo entienda, pero esto es lo que dice Dios que pasó.
o usted lo cree o lo desecha. Esa carne, con todas sus pasiones y con todos sus deseos desordenados, fue crucificada en Cristo, en Cristo. No en el presente, no en el futuro, no cuando sintamos que es el momento, no cuando me esfuerce para que eso pase, no cuando me digan que ya puede ser. Eso ya sucedió. Entonces, es por fe. Caminamos por fe y no por vista, repito. No estuvimos en ese momento de la historia para morir en la cruz literalmente. Es el poder de Dios que nos llevó a esa cruz en el momento en que declaramos nuestra fe sincera en Él y sucede. Por fe lo aplicamos como la realidad en mi vida, en nuestras vidas, porque ahora Dios nos está revelando que eso fue lo que pasó. Por eso la Biblia habla de ser revelado por el Espíritu Santo, enseñado por el Espíritu Santo, porque esto fue lo que Él hizo. Él nos está descubriendo lo que pasó allí. Y Él nos está diciendo, es esto lo que yo hice allá en la cruz por ustedes. Ustedes no lo conocen, no lo entienden. Créanlo, recíbanlo, vívanlo. De esa manera es que toda la palabra de Dios opera en el creyente. Es por fe, no es por ceremonias, no es por sacrificios, no es por obras, es por lo que Él hizo en la cruz. No es porque usted es bueno, porque no hay ni uno bueno. No es porque usted se lo merece. Si no es bueno, no se lo merece. Es creer que Dios lo hizo por amor a nosotros, no nosotros, que es una realidad, aun cuando no nos parece, y vivir conforme a esa verdad que proviene de lo que Dios hizo en la cruz y lo estamos comprendiendo ahora. Usted puede comenzar ahora mismo diciendo, mi viejo hombre ya fue crucificado en la cruz junto con Cristo. La carne con sus pasiones y sus deseos ya no tienen autoridad sobre mí. Esto es la realidad de Dios en su mente. Reprodúzcala. No nos estamos apoyando en nuestro deseo, en nuestra verdad, en filosofías humanas, en la evidencia ante nuestros ojos. Nos estamos basando en lo que Dios nos está enseñando que hizo por nosotros en la cruz. Hermano, yo sé que para la mente enseñada en lo lógico, en lo palpable, es difícil. Pero recuerde, Dios me enseña algo que yo no sabía, que no conozco, que no entiendo, pero que es verdad, porque Él no miente. No es una batalla que yo tengo que ganar porque ya Cristo venció en la cruz. Es una victoria que debemos recibir porque el Señor la obtuvo para nosotros en la cruz. No es algo que nos esforcemos por producir, es algo que se activa por fe. Recuerde que fe es la certeza de lo que se espera, es esperar lo que no se ve. Activamos la victoria cuando tomamos esta posición de victoria sobre la carne, sobre sus pasiones, sobre sus deseos. Cuando meditamos en lo que ya tenemos, como lo es el Espíritu Santo, y el fruto que produce en mí, cuando meditamos en lo que dice Romanos 6:6, que ya lo leímos, cuando asumo mi posición en Cristo y vivo conscientemente bajo esa realidad, entonces viviré la victoria en Cristo. De resto, voy a seguir luchando todo el tiempo por experiencias sensoriales, emocionales, mas no la realidad de Dios en mi vida. Seguimos dentro de 8 días, Dios mediante, hermano, porque el tema todavía amerita un poco más. Espero de todo corazón que les sirva en su crecimiento espiritual, que rompa con este entendimiento, este conocimiento, esquemas religiosos en su vida. Dios no le mandó a usted a hacer ceremonias, a pagar compromisos, pactos para que Dios lo acepte, a hacer sacrificios personales, a maltratarse, a hacer procesos religiosos de ninguna clase.
a esforzarse de ninguna manera. Dios quiere que usted crea en Él. Y eso es creer en Él. Si usted cree en el Dios de la Biblia, lo que tiene que hacer es relacionarse con su palabra. Y su palabra es Él. Recuerde, Juan capítulo 1, léalo. Del principio era Dios, el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne y lo vimos manifiesto. Y él vino, se hizo hombre, encarnó, no reencarnó, encarnó. Y vimos su gloria y él vino a enseñarnos, el que, visto al Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy el reino de Dios y he venido a traérselos. Él es Dios hecho carne, vino a enseñarse a sí mismo en forma de nosotros. Él vino a dejar una enseñanza, vino a dejarnos su espíritu para precisamente guiarnos en su verdad. Lo invito a que lo haga. Como siempre, hermanos, aquí le dejo esta información, aquí están nuestros datos, usted me puede escribir, usted nos puede ver en la página de YouTube, ahí está, @adoraciondotan. Suscríbase, ponga la campanita y esto le va a notificar cada vez que subimos una enseñanza. Si quiere contactarse con nosotros, pues escríbame al correo, ahí está, adoracioninternacional@gmail.com. Yo soy el único que manejo este correo, le garantizo que sus datos no son revelados. No pongo mi número porque no quiero que me esté llamando cuánto gato hay por ahí. Pero si usted me escribe, pues yo le devuelvo el número y podemos hablar. O puede venir a nuestro lugar, el lugar que el Señor nos ha dado para precisamente que la gente lo disfrute y pueda aprender un poco más de Dios. Y damos gracias, hermano. Yo pongo esta publicación porque es bendición para las personas que nos ayudan conscientemente y con un corazón dador alegre, sabiendo que esto es para que el predicador viva de su palabra y para bendición suya además. Que siembra alegremente, cosechará alegremente. Como Pablo enseña, que esto está siendo abonado a la cuenta suya en el cielo. Damos gracias a Dios por su vida. Comparta estas enseñanzas con otros. Yo no monetizo estos videos, no me interesa. Lo único que pretendo es que la gente pueda conocer un poco más de Dios en la medida en que yo puedo dar. Eh, Próximamente, en octubre, noviembre, finales de octubre, el último puente, que empata con noviembre, vamos a tener un encuentro. Si usted desea participar, escríbame al correo que le mostré. Aquí se lo pongo otra vez, adoracioninternacional@gmail. Tiene costo, por supuesto, porque tenemos que cubrir, son 3 días de alimentación, de alojamiento y otras cosas. Las personas que vienen a servir, es decir, que van a trabajar para que usted pueda recibir el encuentro, también pagan. Todos pagamos, porque finalmente hay cosas que tenemos que comprar y tenemos que sustentar. Pero lo invitamos, haga su ahorro desde ya, está cordialmente invitado. Te garantizamos que el sitio es cómodo, que vamos a hacer lo posible para que usted se sienta bien, pero sobre todo para que usted conozca a Dios. Damos gracias a Dios, como le dije, por su vida y espero que el Señor sea hablándole a su corazón. Que usted pueda desprenderse de lo religioso y entrar en relación con Dios mediante su palabra. Anímese a leer la palabra. No importa si no entiende. Poco a poco el Señor le va dando sabiduría. Que Dios lo bendiga, que Dios lo prospere como prospera su alma. Mi deseo es que usted encuentre en el Señor todo lo que usted necesita. En Cristo Jesús. Amén.